Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Hacia finales del siglo XIX, la revolución industrial permitió aumentar la altura de las construcciones debido a la incursión de los metales. Testimonio de ello es la Torre Eiffel, situada en París, Francia, nombrada así en honor de su creador, el ingeniero Alexandre Gustave Eiffel. En México, en la misma época, las construcciones y edificaciones que se desarrollaron durante la época de Porfirio Díaz, quien fuera presidente de México entre 1876 y 1911, marcaron una era de esplendor en la arquitectura mexicana. El desarrollo de la misma abarcó dos corrientes, el romanticismo, que se reflejaba también en diversas artes, y el modernismo. Los mayores ejemplos de la arquitectura del régimen fue la transformación de la imagen de las urbes en la República Mexicana. El gobierno porfirista apostó por una arquitectura monumental, que era posible ver en las casas particulares, grandes comercios, cafés, edificios públicos y en los teatros en todo el país. México en esa época se convirtió en un país de palacios. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy el Palacio de Hierro, Gustavo Eiffel y Porfirio Díaz. Existen huellas a todo lo largo y ancho del país de esta arquitectura monumental, como lo son el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, el Teatro Juárez en la Ciudad de Guanajuato, el Templo Expiatorio en Guadalajara o la antigua aduana marítima con sede en Tampico, tan solo por citar algunos. Al igual que en otros ámbitos como la economía y los negocios, arribaron a México arquitectos de distintas nacionalidades, franceses, belgas, italianos, ingleses y estadounidenses. Arquitectos destacados de la época se encuentran Adamo Boari, Émile Bernard, Maxime Roisin, Silvio Contri, Ernest Brunel. También hubo arquitectos mexicanos, la mayoría de los cuales se había formado en el extranjero o fueron discípulos de los extranjeros, tales como Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón, Ignacio Marquina, Federico Mariscal. Los más destacados, sin duda, fueron Antonio Rivas Mercado y Emilio Donde. Pero dentro de todas las icónicas construcciones, tenemos una que destaca entre todas las demás, no solo por ser considerada como el máximo exponente del Art Nouveau en México, o incluso por ser el único palacio metálico Art Nouveau en el planeta. Esta construcción cuenta como padre al famoso Alexandre Gustave Eiffel, el cual diseñó y construyó la famosa torre en París que lleva su nombre, la Torre Eiffel, además de haber sido un contribuidor importante en la construcción de la Estatua de la Libertad que se encuentra en Nueva York. En 1891, a petición del entonces alcalde Julio M. Vélez, con el propósito de tener un palacio municipal que contrastara con la arquitectura de mampostería de Orizaba, se mandó a realizar este palacio. El propósito fue que en este monumento representaría la modernidad y la pujante economía de Orizaba, que en ese entonces era la quinta más importante del país. Considerada como la ciudad más culta del país, eso fue el motivo por el cual muchos inmigrantes extranjeros llegaron a probar fama y fortuna. Principalmente eran franceses, suecos, irlandeses, ingleses, españoles, italianos, estadounidenses, alemanes y por supuesto mexicanos. La extensa variedad de culturas atrajo una gran diversidad de tendencias europeas en Orizaba. La iniciativa de don Julio Vélez contó con la aprobación unánime del Cabildo, que además decidió que fuese un edificio de fierro, fácil, liviano y al mismo tiempo elegante. Acuerdo que fue tomado el 15 de abril de 1891. Se construyó en 1892 en los talleres de la Société Anonyme de Fox de Sceaux de Bélgica, a base de láminas, postes, tornillos, puertas de madera y ornamentos de hierro fundido. La constructora belga se dio la tarea de buscar en Europa al mejor arquitecto y de mayor prestigio de ese entonces. El diseño fue otorgado al francés Alexandre Gustave Eiffel. Luego de su gran triunfo con la famosa torre, concibió y diseñó un palacio de hierro de estructura metálica totalmente creado en piezas para armar. Él consideró que sería una de sus mayores obras. El coste fue de 245,000 francos de aquella época, cerca de unos 80,000 pesos oro, o algo así como 960 millones de pesos al día de hoy 2017. El conocido filántropo don Manuel Carrillo Tablas realizó un préstamo de 60,000 pesos oro para poder costear la obra, puesto que el gobierno no podía costear algo de tal magnitud, y así, gracias a este préstamo, ya que el gobierno municipal y del estado se comprometieron a pagar el resto, es que se pudo llevar a cabo el proyecto. Que por cierto, años más tarde, el gobierno revolucionario se apoderaría de los bienes de los descendientes de don Manuel, aun cuando su hijo fue uno de los signatarios de la Constitución de 1917. Pero volviendo a nuestra historia, cuando don Porfirio Díaz, al enterarse de que esta obra sería construida en nuestro país, de inmediato instruyó al Congreso de la Unión para que exentara de todos los derechos de importación al gobierno de Orizaba, pues estos derechos representaban una cantidad que sería imposible de solventar.
y así se emplearon 3 barcos de vapor para poder transportar las cargas de Bélgica hasta el puerto de Veracruz. En 3 viajes, los barcos transportadores fueron el París con 880 bultos, el buque de nombre Havre con 2.489 bultos, el buque de nombre Balá con 2 vagones de ladrillos. Pero ahí no acabó todo. Además, había que almacenar y luego transportar todo el material desde el puerto de Veracruz hasta la ciudad de Orizaba. El costo extra fue de 10,000 pesos más por cada tonelada. Esto por el concepto de desembarco y luego la transportación, mismas que fueron nuevamente pagadas por el señor Carrillo Tablas. Debido a que los gastos habían sido muchos, no se pudo contratar a personal extranjero de la empresa para su armado. Así, se empleó constructores mexicanos para su cimentación a cargo de Arturo Boca, y para su ensamblaje se contrató a Ricardo Segura. Ambos hicieron un trabajo que Eiffel calificó como de los mejores que había visto en el mundo. El lugar donde quedaría el Palacio de Hierro fue un lugar que era considerado la Plaza de Armas a un costado del entonces Palacio Municipal de Orizaba. Debido a la solicitud de la sociedad de Orizaba, los árboles que estaban en la Plaza de Armas fueron trasladados a la Alameda de la ciudad. Para ensamblar la inmensa estructura de 2 niveles que miden 1 cuadra, se ocuparon 823.222 tornillos, pintado en colores ocre y crema. Se inauguró como Palacio Municipal a bombo y platillo el 16 de septiembre de 1894. Para la inauguración se realizó un solemne acto al que asistieron las autoridades presididas por don Ángel Jiménez Prieto, jefe político del Cantón de Orizaba, el cual asistió en representación del presidente Porfirio Díaz, por don Leobardo M. Alcocer, representante del gobernador del estado, y por don Ricardo Segura, alcalde de la ciudad. El acero forjado de sus muros, la lámina galvanizada de sus techos, el pino silvestre de sus pisos, el roble de los marcos de sus puertas y ventanas, sus losas de cerámica, los ornamentos de hierro fundido moldeados artísticamente, el hermoso reloj adornando la torre principal, la vidriería suplementada y moldeada, galerías y balcones en hierro forjado, forman un singular conjunto de piezas que convirtieron al Palacio Municipal en una maravillosa joya arquitectónica única en el mundo. Pero después de 97 años de uso, este inmueble, al igual que muchos en México de esa época, permaneció en el olvido y el deterioro se hizo presente en gran parte de su estructura. Ello hasta hace algunos años, cuando el gobierno federal decidió restaurarlo y gracias a ello el palacio se yergue hoy en día como una de las construcciones más representativas de la época porfiriana y del Art Nouveau en el mundo, preservando esta valiosa obra para el deleite de todo aquel que desea admirarla. Detrás del Palacio de Hierro se encuentra el que fue el segundo Palacio Municipal de Orizaba, que ahora alberga una galería de arte y una cafetería. Al lado yace el mercado municipal, donde se asegura que se vende de todo un poco. En la actualidad, el Palacio de Hierro está ocupado por oficinas y 7 pequeños museos, el de la cerveza, el del fútbol, el de los expresidentes y el de las banderas, Raíces de Orizaba, Interactivo, Geográfico de Orizaba 1 y el planetario Rodolfo Neri Vela. Entre las anécdotas que circulan alrededor de esta construcción, se dice que a finales del siglo XIX, enfrente del Palacio de Hierro, había un almacén de ropa que se le conocía como la tienda del Palacio de Hierro, pues se utilizaba esta construcción como una referencia. Un sismo derrumbó el almacén y sus dueños, que eran franceses, se fueron a radicar a la Ciudad de México, en donde establecieron los famosos almacenes que llevan hasta el día de hoy su nombre. Así, quienes sueñan con ir a Europa para disfrutar de su arquitectura y del aire romántico que ésta emana, en México tenemos un pedacito de la auténtica esencia parisina en Orizaba. La conservación de este palacio es un loable ejemplo que es necesario que continuemos en todo el país, preservando nuestros lugares históricos que son parte de la memoria colectiva de México, y pase lo que pase, no caigamos en las provocaciones que puedan llevar a la pérdida de nuestro patrimonio y por ende de nuestra propia memoria histórica, como fue el caso del Palacio de Gobierno en Monterrey, que a principios de este año, durante una manifestación de protesta, los vitrales de la misma, elaborados en 1906 durante la época del Porfiriato, y que habían resistido no solo los embates de la revolución, sino también múltiples gestas armadas, fueron destruidas por jóvenes manifestantes encapuchados que, armados con estructuras metálicas y patinetas, hicieron uso de lo que ellos consideraban era su libertad de expresión para llevar a cabo esta reprobable acción. Y mientras la libertad de expresarse debe ser defendida por siempre, aquella que deje a la nación sin memoria de su pasado no puede ser llamada libertad, y sí debe ser detenida. Permitamos entonces que las próximas generaciones disfruten del presente y forjen el futuro alrededor de estas joyas arquitectónicas, como las que representa el pequeño París en el Palacio de Hierro de Orizaba. Agradezco al usuario Amber Rinbred por su importante aportación para la realización de este video.
Agradezco también a todos ustedes por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y lo compartan con sus amigos, a que se suscriban si aún no lo han hecho, y si lo desean, a que visiten mis redes sociales, pues todo esto en conjunto me ayuda a seguirles trayendo más videos como este, en búsqueda de las historias poco conocidas de México y los bellos países de habla hispana con los que compartimos una historia en común. Muchas gracias.